vamos a sumergirnos en una idea que de verdad lo cambia todo, la perspectiva. Porque si lo pensamos bien, la vida espiritual no va tanto de lo que creemos, sino de cómo vemos las cosas. Hoy vamos a analizar un choque frontal, un choque de los mundos. La óptica de Dios frente a la lógica de la piedra, es decir, nuestra lógica humana. Casi siempre pensamos que nuestro mayor problema espiritual es la duda, ¿verdad? Pero, ¿y si el verdadero obstáculo fuera otro? Este análisis sugiere que la batalla de verdad se libra en la dirección de nuestra mirada. La pregunta es, ¿dónde la tenemos fija? Para entenderlo, vamos a hacer un viaje que empieza en la honestidad más brutal de una confesión, en el Salmo 51, y termina en un cara a cara dramático en el capítulo 8 de Marcos. De acuerdo, si el problema es que tenemos la visión desenfocada, lo primero es calibrar la lente. Y según este enfoque, la base, los cimientos para tener una perspectiva del reino, empiezan en un sitio que a veces nos cuesta pisar, el de la honestidad radical, el de la confesión. Estas palabras del Salmo 51 son mucho más que una oración bonita. Son, en realidad, un manual de instrucciones para limpiar la lente del alma. Y aquí está la clave de todo. El salmista no pide justicia, que al final sería lo que se merece, sino que pide misericordia, que es lo que de verdad necesita. Es el primer paso. Reconocer que nuestra visión solo se puede aclarar por gracia, no por mérito. Y esto nos da, por así decirlo, una anatomía del fallo humano, usando los mismos términos del Salmo, porque no habla de un simple error, no, lo desglosa en 3 capas, cada una más profunda. Primero, la transgresión, que es esa rebelión que se ve, la acción externa. Luego, el pecado, que es literalmente errar el blanco, desviarse del camino. Y por último, la iniquidad, que es la raíz de todo, la corrupción interna del corazón. Entender esta profundidad es el primer paso para dejar de ser un obstáculo. Y esto nos lleva a un punto que es crucial. Con esa confesión, contra ti solo he pecado, el problema cambia de plano por completo. El pecado ya no es solo un error horizontal, algo entre nosotros y otras personas. De repente se convierte en una ofensa vertical, una fractura en nuestra relación con el diseño original de Dios. Y claro, esa confesión nos obliga a levantar la mirada. Vale, pasemos ahora a ver cómo funciona esto en la práctica. Y para eso vamos a analizar el caso de estudio por excelencia, el apóstol Pedro, un hombre que nos regala un momento de una claridad teológica brillante para casi inmediatamente después protagonizar una de las mayores confusiones que se registran en los evangelios. A ver, imaginemos la escena. Están en Cesarea de Filipo, un lugar lleno de ideas y religiones. Jesús lanza la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y las respuestas son lo que podríamos llamar el ruido de fondo, que si Juan el Bautista, que si Elías, que si un profeta, todas son categorías humanas, seguras, previsibles. Es la visión de la multitud. Pero se espera que el discípulo vea a través de un filtro diferente, el de la revelación. Y entonces, en medio de todo ese ruido, Pedro emite la señal pura, una declaración corta, directa, precisa y, según el propio texto, de origen divino. Tú eres el Cristo. Es la respuesta teológica perfecta, un momento de visión absolutamente nítida, sin interferencias. Pero, y aquí viene lo curioso, justo después de esta revelación increíble, Jesús les ordena un silencio absoluto. A ver, ¿por qué esconder la verdad? Pues porque el concepto de Mesías que ellos tenían en la cabeza estaba totalmente distorsionado. Se imaginaban a un rey político, a un libertador militar. Jesús necesitaba primero demoler por completo esa idea para reconstruirla en torno al sacrificio. Solo después de eso podrían hablar. Y es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. Justo después de la confesión correcta, Jesús empieza a explicarles de qué va de verdad su misión. Y es entonces cuando se produce la colisión de 2 mundos, la lógica humana chocando de frente contra el propósito divino. Y aquí es donde se produce la fractura. Por un lado está el plan de Dios, un sufrimiento y una muerte que son necesarios. Por otro lado, la reacción de Pedro se lo lleva aparte y le echa la bronca. ¿Nos podemos imaginar esa escena? El discípulo corrigiendo al maestro. Es el choque frontal, sin tapujos, entre la cruz y la comodidad. Este enfrentamiento lo que hace es sacar a la luz 2 formas de ver el mundo que son incompatibles. Para la lógica humana, el éxito es evitar el dolor a toda costa. Para la del reino, significa abrazar la cruz. La primera se enfoca en lo que se ve, en lo temporal, la segunda, en lo eterno. Y la reacción al sufrimiento lo dice todo. La lógica humana huye de él, mientras que la divina lo ve como parte necesaria del plan. Ojo, porque el punto clave aquí es que el problema de Pedro no era la maldad. Su lógica, si la miramos desde una perspectiva puramente humana, era impecable. A ver, ¿qué hay más noble que intentar salvar a un amigo de la muerte? Es un acto de amor supremo.
Su problema no estaba en su corazón, sino en su enfoque. Su mirada estaba puesta en las cosas de los hombres. Por eso, y solo por eso, la respuesta de Jesús es tan increíblemente dura. «Apártate de mí, Satanás». Y lo llama así porque la lógica de Pedro, esa que busca la comodidad por encima de la cruz, es exactamente la misma tentación que le ofrecieron a él en el desierto, un reino sin sufrimiento, un atajo. El diagnóstico es implacable. La lógica humana, cuando ignora la eternidad, se convierte en enemiga de Dios. Y todo esto nos lleva al principio general que podemos sacar de esta historia. El nombre de Pedro, como sabemos, significa piedra. La gran pregunta es, ¿qué tipo de piedra va a ser? ¿Una piedra para construir la iglesia o una piedra de tropiezo en mitad del camino de Dios? Los dos resultados son posibles y dependen enteramente de una sola cosa, su enfoque. Podríamos pensar en esto como si fuera la física de la influencia espiritual. El discípulo es la piedra. Cuando esa piedra se alinea con la voluntad de Dios, allana el camino. Pero cuando se cruza, buscando la comodidad humana, se convierte en un obstáculo mortal, una piedra de tropiezo que intenta desviar el propósito divino. Nuestra orientación, al final, determina nuestro impacto. Y no pensemos que esto va solo de grandes decisiones de vida o muerte. El análisis argumenta que el simple hecho de ocuparse solo de las cosas de los hombres, lo que nosotros consideramos rutinas inofensivas como la búsqueda constante de seguridad, de estatus o de confort, es clasificado por Jesús como un estorbo directo para el reino. La conclusión es dura. Si nuestra vida entera se centra en lo que se desvanece, inevitablemente nos convertiremos en una piedra de tropiezo para los que intentan correr hacia la eternidad. Así que, para ir terminando, podríamos decir que todo se resume en esta ecuación. La perspectiva del reino no es algo que sale solo. Requiere dos componentes que no se pueden separar. Por un lado, un corazón purificado, que se consigue a través de esa confesión sin filtros del Salmo 51. Y por otro, una lente calibrada, que se logra al renunciar a la lógica humana, como vemos en Marcos 8. La confesión nos quita el ego de en medio, y eso permite que nuestros ojos vean el valor de la cruz por encima del éxito temporal. Y este análisis nos deja con una pregunta final, tan provocadora como incómoda. Todos conocemos esa frase de Jesús: «Tuve sed y no me disteis de beber». Pero, ¿y si ese mismo principio se aplicara a nuestra perspectiva? ¿Y si el mensaje de hoy fuera: «Cuando yo quería salvar al mundo a través del sacrificio, me hicisteis tropezar con nuestra búsqueda de comodidad»? Una reflexión profunda, para pensar en el impacto real de aquello en lo que, de verdad, fijamos nuestra mirada cada día.